Laurel Neville odiaba los lunes, especialmente los lunes como este, cuando después de un turno nocturno de 12 horas tenía que arrastrarse a casa bajo una lluvia torrencial. El autobús llevaba ya 18 minutos de retraso y, por supuesto, se había olvidado el paraguas en la sala de control. Las gotas de lluvia le resbalaban por el cuello de la chaqueta, calándola hasta los huesos con el frío de noviembre. Ser despachadora de entregas es una profesión romántica, recordó las palabras de su antigua compañera de clase en la reunión de antiguos alumnos. El romanticismo se esfumaba cuando tenía que explicar a clientes enfadados por qué su pedido llevaba 2 horas de retraso debido a una tormenta de nieve, o cuando tenía que calmar al mensajero que había tenido un accidente, o cuando los sistemas logísticos fallaban en el momento menos oportuno. 7 años en Fastgo Logistics, 7 años coordinando rutas, redirigiendo mensajeros, disculpándose ante los clientes. Unos años más y, tal vez, la ascenderían a jefa de turno. Esa idea no la reconfortaba en absoluto bajo la lluvia. Cuando por fin llegó el autobús, Laurel se apretujó dentro junto con otros pasajeros desafortunados, atrapada entre un hombre con un paraguas mojado y una anciana con un carrito de la compra. Apretando la frente contra el frío cristal, miró las calles de Chicago que pasaban ante sus ojos y pensó que lo más probable era que en casa no la esperara nada más que silencio. Kevin tenía que irse a trabajar a las 8 de la mañana y ya eran casi las 9. Si es que había pasado la noche en casa, claro. En los últimos meses, su marido se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo. Reuniones importantes, cenas de empresa, inspecciones inesperadas. Las excusas eran cada vez más sofisticadas y sus explicaciones cada vez menos convincentes. Su apartamento de 2 habitaciones en Logan Square era pequeño, pero bastante acogedor. O, mejor dicho, antes era acogedor. Ahora, a Laurel le parecía cada vez más que las paredes la oprimían y que el espejo del baño solo reflejaba la sombra de la mujer que había sido hacía un año. La llave giró en la cerradura. El apartamento estaba en silencio, pero en el aire flotaba un ligero aroma a colonia de Kevin mezclado con café. Así que había pasado la noche en casa, y ya se había ido. Sobre la mesa de la cocina la esperaba una nota, garabateada descuidadamente en el reverso de la factura de la luz. La cena está en la nevera. Caliéntala. K. Ni te quiero, ni te echo de menos, ni siquiera un banal Bishiba. Solo K. Como si estuviera firmando un documento oficial y no dejando una nota a su mujer. En la nevera encontró un recipiente con las sobras de la pasta que ella misma había preparado la noche anterior. La generosidad de Kevin se limitaba a no haberse comido su ración. Laurel contuvo un suspiro, se quitó la chaqueta mojada y puso la tetera. El día se acercaba sigilosamente, trayendo consigo nuevas preocupaciones y viejas decepciones. Encendió la televisión, solo para tener algo de ruido de fondo y no quedarse en el silencio opresivo, y se puso a calentar su butterball. Su matrimonio llevaba más de un año resquebrajándose. Al principio las grietas eran apenas perceptibles, llamadas perdidas, citas canceladas, promesas olvidadas. Luego vinieron las discusiones acaloradas, las espaldas frías en la cama y las largas pausas entre las escasas palabras. Ahora, lo único que parecía unirles era la hipoteca conjunta y la renuencia a admitir lo obvio. Ya no eran felices juntos. ¿En qué momento se torció todo? Cuando Kevin consiguió un ascenso y empezó a pasar más tiempo con compañeros prometedores, o cuando a Laurel la trasladaron al turno de noche y sus horarios se volvieron incompatibles. O tal vez el problema era más profundo y simplemente habían crecido en direcciones diferentes, como 2 árboles plantados demasiado cerca el uno del otro. El teléfono de Laurel vibró. Era un mensaje de su compañera Marta. ¿Qué tal el turno? Ha vuelto a llamar el loco de Oak Street. Preguntaba por ti. Ella esbozó una débil sonrisa. Tenían un cliente habitual,
un profesor jubilado que pedía libros a una tienda especializada al otro lado de la ciudad. Solo aceptaba a Laurel y cada vez que alguien más se ocupaba de su pedido, montaba un escándalo. Lo de siempre. Dile que iré mañana por la noche, respondió ella. Laurel se dirigió al cuarto de baño, abrió el grifo de la ducha y mientras se calentaba el agua, se miró en el espejo. El cansancio se había acumulado en forma de ojeras bajo sus ojos, que parecían demasiado grandes para su rostro demacrado. Tenía 32 años, pero parecía tener 40 después de un turno de noche. Se pasó la mano por el cabello color chocolate oscuro y notó que era hora de retocarse las raíces. Antes lo hacía todos los meses, pero últimamente no encontraba ni el tiempo ni las ganas para arreglarse. El agua caliente le quitó un poco el cansancio, pero no los pensamientos inquietantes. Cuando Laurel salió de la ducha envuelta en una toalla, oyó la vibración del teléfono. Esta vez era Kevin. ¿Sí? Su voz sonaba neutra, ni fría ni cálida. «Hola», la voz de su marido denotaba una extraña animación. «¿Qué tal el turno?» «Lo de siempre, nada nuevo». «Escucha, te llamo por lo del viernes», dijo rápidamente, como si temiera que ella colgara. «Tenemos una gran fiesta en la empresa. Es la fiesta anual. Estarán todos los departamentos y la dirección también». Laurel se quedó callada, esperando a que continuara. Kevin no solía invitarla a los eventos corporativos. «Será aburrido. Solo se habla de trabajo. No te gustará», eran sus excusas habituales. «Habrá un buen buffet», continuó después de una pausa. «Y, bueno, he pensado, ¿por qué no vamos juntos? Es viernes por la noche, tú no trabajas». Fue inesperado. Laurel frunció el ceño, tratando de entender qué había detrás de aquello. «¿A qué viene tanto interés?», preguntó sin ocultar sus sospechas. «Solo pensé que deberíamos salir juntos más a menudo», dijo con un tono adulador. «Además, estará Brian. ¿Te acuerdas de él? Es mi jefe. Hace poco me preguntó por qué nunca traigo a mi mujer». «Ah, ya entiendo. Una imagen familiar para ascender en el trabajo». Laurel sintió amargura, pero la reprimió rápidamente. Al fin y al cabo, era una oportunidad de pasar la noche sola frente al televisor. «Está bien, iré», dijo tras una breve pausa. «¿A qué hora tengo que estar lista?» «Genial». La voz de Kevin sonaba claramente aliviada. «Empieza a las 7, pero puedes llegar a las 8. Pediré un taxi para las 8:30, ¿de acuerdo?» «De acuerdo. ¿Hay que ponerse algo especial?» «No, lo habitual para salir por la noche. Nada extravagante». Cuando terminó la conversación, Laurel se quedó sentada en el borde de la cama durante un rato, reflexionando sobre este giro inesperado. ¿Quizás Kevin realmente quería arreglar su relación? ¿O solo necesitaba una pareja guapa para sus compañeros? Al menos será una excusa para salir de casa, pensó mientras abría el armario y evaluaba su escasa selección de vestidos de noche. El resto del día lo pasó medio dormida. Los turnos nocturnos le habían desajustado el biorritmo y Laurel se había acostumbrado a dormir a ratos. Se despertó sobre las 5 de la tarde, justo cuando empezaba a oscurecer, y oyó que se cerraba la puerta de entrada. Kevin había vuelto del trabajo. «Hola», dijo él asomándose al dormitorio. «He traído comida china para cenar». Fue un detalle inesperado por su parte. Laurel sonrió y se estiró. «Gracias. Dame 5 minutos y voy para allá». Se lavó la cara con agua fría, tratando de quitarse los restos de sueño, y salió a la cocina. Kevin ya estaba colocando las cajas de comida sobre la mesa. Parecía tenso, pero se esforzaba por sonreír. «¿Qué tal el día?», preguntó Laurel sentándose a la mesa. «Bien, lo de siempre», se encogió de hombros. «¿Y tú?» «He dormido casi todo el tiempo después del turno». Comieron en un silencio incómodo, intercambiando de vez en cuando frases sin importancia sobre el tiempo y los atascos.
No se parecía en nada a las cenas de los primeros años de matrimonio, cuando podían pasar horas hablando de todo, compartiendo sus sueños y riéndose de chistes tontos. Kevin rompió el silencio. Por cierto, sobre el viernes, se me olvidó decirte que estará mi nuevo compañero Donovan. Acaba de trasladarse de la sucursal de Detroit. Es un chico con mucho futuro. Vale, asintió Laurel sin entender por qué le importaba. Solo para que lo sepas, por si hablamos con él. Claro, respondió ella intentando parecer interesada. ¿Algo más que deba saber? No, nada especial, respondió él apartando la mirada demasiado rápido. La típica fiesta de empresa, nada interesante. Después de cenar, Kevin se fue al salón a ver el baloncesto y Laurel se quedó a fregar los platos. La división habitual. Él descansa, ella limpia. Antes bromeaba al respecto, pero ahora simplemente cumplía con su parte de las tareas domésticas en silencio. El teléfono de Kevin, que había dejado sobre la mesa de la cocina, vibró. Laurel no tenía intención de mirar, pero la pantalla se encendió automáticamente y no pudo evitar ver el mensaje. «Qué ganas de que llegue el viernes. Espero que tu mujercita no nos arruine la noche. T». El corazón de Laurel dio un vuelco. T. ¿Quién era T? ¿Y por qué esa persona se refería a ella con tanto desprecio? Rápidamente se dio la vuelta cuando Kevin regresó a la cocina a por una cerveza. Él cogió el teléfono y le lanzó una mirada sospechosa, pero Laurel fingió estar completamente absorta en fregar los platos. Cuando él volvió al salón, ella se apoyó en el borde del fregadero, tratando de controlar las emociones que la invadían. Las dudas que había intentado alejar de sí misma durante todos estos meses volvieron con fuerza. Ahora la invitación a la fiesta cobraba un nuevo significado. No era una reconciliación, ni un intento de arreglar las cosas. Algo completamente diferente que aún no podía entender. Laurel miró su reflejo en el cristal de la ventana, la silueta borrosa de una mujer con los hombros caídos, como una grieta en un espejo que no se ve a primera vista, pero que, una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. El viernes llegó demasiado rápido. Laurel pasó todo el día nerviosa, revisando su escaso guardarropa en busca de un atuendo adecuado. Al final, se decidió por un sencillo vestido negro con escote en barco, un clásico que, en su opinión, nunca pasa de moda, aunque, a decir verdad, lo compró hace 3 años en rebajas y solo se lo había puesto un par de veces desde entonces. Dedicó más tiempo del habitual a maquillarse, tratando de ocultar los signos de cansancio bajo los ojos. El último turno de noche había sido especialmente duro. 3 repartidores se habían puesto enfermos y uno había tenido un pequeño accidente. Tuvo que hacer malabarismos con las rutas y calmar a los clientes enfadados, cuyos pedidos llegaban con retraso. ¿Por qué acepté?, pensaba Laurel mientras se pintaba las pestañas. Pero sabía la respuesta. En lo más profundo de su ser albergaba la ingenua esperanza de que esa noche pudiera cambiar algo en su relación con Kevin, o, al menos, aclarar la situación. Kevin volvió del trabajo antes de lo habitual y se fue directamente a la ducha. Parecía nervioso, casi inquieto, mirando constantemente el reloj y comprobando el teléfono. «El taxi llegará en 15 minutos», dijo mientras se arreglaba la corbata frente al espejo del vestíbulo. «¿Estás lista?». Laurel asintió con la cabeza, echándose un último vistazo crítico. No es que estuviera mal, solo normal, como una mujer demasiado cansada para esforzarse de verdad. Cuando el taxi se detuvo frente al Hotel Riverview, en Michigan Avenue, Laurel se dio cuenta de que había subestimado la magnitud del evento. En la entrada había gente con copas en la mano, riendo y conversando animadamente. Las mujeres vestían trajes de noche, y los hombres, trajes de etiqueta. Todos parecían salidos de las portadas de las revistas de moda. «Pensaba que sería algo más modesto», murmuró ella al salir del taxi.
La empresa celebra su 25º aniversario, respondió Kevin, ajustándose la chaqueta. Por supuesto, todo a lo grande. Parecía tenso, sus ojos escudriñaban nerviosamente la multitud, como si buscara a alguien, o temiera encontrarse con alguien. El interior era aún más impresionante. Un enorme salón de banquetes con lámparas de araña de cristal, camareros con bandejas de champán, música en directo. ¡Kevin, por fin! Se les acercó un hombre corpulento, con la cara roja por el alcohol, al que Laurel recordaba vagamente de una comida de empresa hacía un par de años. «Y tú debes de ser tu mujer. Encantado de conocerte por fin». «Nos conocimos en una comida de empresa hace 2 años», dijo Laurel con una sonrisa cortés. «Yo soy Laurel». «Claro, claro». Evidentemente no la recordaba, pero fingió hacerlo. «Brian Foster, jefe del departamento de logística. Tu marido es uno de mis mejores empleados». Kevin esbozó una sonrisa forzada, claramente halagado. «Gracias, señor. Intento no defraudar al equipo. Y lo haces muy bien». Brian le dio una palmada en el hombro. «Especialmente ese proyecto con la filial oriental. Excelente trabajo». Laurel miró rápidamente a su marido. ¿Qué proyecto con la filial oriental? Kevin nunca había mencionado nada al respecto en casa. De hecho, últimamente apenas hablaba de su trabajo. «Ah, por los aperitivos, la bebida corre a cargo de la empresa». Brian les guiñó un ojo y se alejó hacia otro grupo de invitados. Kevin cogió inmediatamente 2 copas de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí y le ofreció una a Laurel. «Por una velada exitosa», dijo, dando un gran trago. Laurel bebió un poco. El champán era bueno, seco y picante, con un ligero toque afrutado. Rara vez bebía alcohol, especialmente últimamente, cuando los constantes cambios exigían tener la mente despejada. Pero hoy, tal vez, valía la pena hacer una excepción. «Voy a saludar a mis compañeros», dijo Kevin tras una pausa incómoda. «¿Tú, estarás bien?» «Por supuesto», sonrió, tratando de que pareciera natural. «Ve, socializa. Yo encontraré algo que hacer». En cuanto Kevin se perdió entre la multitud, la sonrisa se borró del rostro de Laurel. Se sentía fuera de lugar entre toda esa gente desconocida, exitosa y segura de sí misma. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había aceptado venir? Laurel recorrió lentamente la sala, observando a los invitados e intentando parecer cómoda. Se detuvo junto a la mesa de aperitivos, observando los intrincados canapés y tratando de decidir si debía probar algo, cuando escuchó una risa familiar. Kevin estaba rodeado de colegas, y junto a él había una mujer. Era una mujer alta y delgada, con un vestido rojo ajustado que resaltaba cada curva de su figura. Se reía de algo que había dicho Kevin, echando la cabeza hacia atrás y mostrando su cuello perfecto. Su mano descansaba ligeramente sobre el antebrazo de él, un gesto que podría haber parecido casual si no fuera por la intimidad con la que se abrazaban. Laurel se quedó paralizada, observándolos. Parecían perfectos juntos, como una pareja de un anuncio, guapos, seguros de sí mismos, radiantes. Todo lo contrario de cómo se veían ella y Kevin últimamente. «¿Es tu primera fiesta de empresa?», preguntó una voz femenina cerca de ella. Laurel se volvió. Junto a ella había una mujer de mediana edad, de aspecto agradable, con ojos bondadosos y un vaso de agua en la mano. «¿Es tan obvio?», preguntó Laurel con una leve sonrisa. «Es que reconozco esa expresión de desconcierto», dijo la mujer tendiéndole la mano. «Marjorie Hughes, del Departamento de Recursos Humanos. Laurel Neville, esposa de Kevin, del Departamento de Logística». «Ah, usted es la señora Neville». En los ojos de Marjorie se dibujó algo parecido a la compasión. «Me alegro de conocerla por fin. Kevin rara vez la trae a los eventos». «El trabajo», se encogió de hombros Laurel. «Normalmente hago turnos de noche». «Claro, claro», asintió Marjorie,
pero estaba claro que no se creía la explicación. ¿Conocen a nuestra nueva empleada? Señaló con la cabeza a la rubia que estaba junto a Kevin. Tessa Bright. Lleva solo un par de meses con nosotros, pero ya se ha convertido en el alma de la empresa. Tessa. T. del mensaje. Laurel sintió que algo frío se le contraía en el interior. No, aún no he tenido el placer. Se esforzó porque su voz sonara normal. Trabaja en la caja del Lux Market, el supermercado donde compramos para la oficina y los eventos. Kevin trata con ella a menudo por motivos de trabajo. Por motivos de trabajo, repitió Laurel para sí misma. Claro. Disculpen, tengo que... No terminó la frase, haciendo un gesto indefinido. Claro. Marjorie sonrió con complicidad. Encantada de conocerte. Laurel se dirigió al baño para ordenar sus pensamientos. El corazón le latía con fuerza y tenía un nudo en la garganta. Lo sospechaba, ¿verdad? Todas las señales estaban ahí. Las llegadas tardías, las llamadas secretas, el repentino interés por su aspecto. Sin embargo, una cosa era sospechar y otra muy distinta era verlo con sus propios ojos. El baño estaba frío y vacío. Laurel se acercó al espejo y se miró con ojo crítico. Junto a la radiante Tessa, debía de parecer una sombra pálida. Una mujer cansada con un vestido anticuado, el pelo apagado y la mirada apagada. Reacciona, se dijo a su reflejo. Has venido aquí en busca de respuestas. Ahora tienes una. Sigue adelante. Cuando Laurel regresó al salón, Kevin y Tessa seguían juntos, pero ahora estaban un poco apartados del resto del grupo, hablando en voz baja. Laurel se dirigió directamente hacia ellos, decidiendo que era mejor enfrentarse al problema cara a cara. Kevin, lo llamó acercándose. ¿No me presentás a tu compañera? Kevin se estremeció y se dio la vuelta. Una expresión de pánico se dibujó en su rostro, que rápidamente se transformó en una sonrisa forzada. Laurel, justo iba a buscarte. Ella es Tessa Bright, trabaja en el supermercado con el que colaboramos. Tessa, esta es mi esposa, Laurel. Encantada. Tessa sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Miró a Laurel de arriba abajo con aire evaluador, y en esa mirada se leía claramente su superioridad. Kevin me ha hablado mucho de ti. ¿De verdad? Laurel arqueó una ceja. Pero no me ha contado casi nada de ti. El ambiente se tensó al instante. Tessa entrecerró los ojos, pero siguió sonriendo. Bueno, sobre todo hablamos de trabajo, hizo una pausa. Y a veces celebramos los acuerdos exitosos después del trabajo. Kevin es un empleado excelente, muy dedicado a su trabajo. En la forma en que pronunció Bauer, había un claro doble sentido. Laurel sintió que se sonrojaba de ira y humillación. Buscó en el rostro de su marido algún signo de vergüenza o culpa, pero Kevin se limitó a permanecer de pie con una sonrisa congelada, evitando mirarla a los ojos. He oído que trabajas en algún servicio de reparto, continuó Tessa con un ligero tono condescendiente en la voz. Debe de ser interesante, bastante interesante, respondió Laurel lacónicamente. Oh, estoy segura. Tessa hizo un gesto teatral con la mano. Pasar toda la noche respondiendo a llamadas de clientes descontentos, eso requiere mucha paciencia. Antes de que Laurel pudiera responder, se les acercaron varias personas más, entre ellas Brian Foster. «Aquí está nuestro equipo estrella», exclamó, evidentemente bastante borracho. «Kevin, Tessa, vosotros dos hacéis milagros. Esa idea de optimizar las entregas es genial». «Así que trabajan juntos en algún proyecto», pensó Laurel. Eso explicaría su cercanía, pero no justificaba que Kevin se lo hubiera ocultado. «En realidad, fue idea de Tessa», dijo Kevin con evidente orgullo en su voz. «Ella se dio cuenta de un patrón en nuestros pedidos y propuso una solución que le ahorró miles de dólares a la empresa. Y por eso la hemos invitado hoy como invitada especial». Brian levantó su copa. «Por Tess,
corearon los demás. Laurel levantó mecánicamente su copa sin pronunciar ningún brindis. Se sentía completamente invisible junto a su marido, que literalmente resplandecía de orgullo por otra mujer. «¿Así que trabajas en un supermercado?», preguntó una señora mayor, evidentemente la esposa de alguno de los jefes. «En Lux Market», precisó Tessa con orgullo. «No es un simple supermercado, sino una tienda premium para clientes selectos. Me encargo de los pedidos corporativos». «Cajera», murmuró Laurel entre dientes, pero al parecer no lo suficientemente bajo. Tessa se volvió bruscamente hacia ella con los ojos peligrosamente entrecerrados. «¿Perdón?» «No, nada», respondió Laurel con una sonrisa forzada. «Solo quería aclararlo». «Querida», dijo Tessa dando un paso adelante y alzando la voz para llamar la atención de los demás. «Puede que trabaje en caja, pero no estoy atrapada en un trabajo sin futuro como algunos. Tengo ambiciones y planes. ¿Y tú qué tienes, aparte de un matrimonio aburrido y un trabajo en el que contratan a cualquiera?» Se hizo el silencio. Todas las miradas se posaron en ellas dos. Laurel sintió que se le subía la sangre a la cara. Buscó el apoyo de Kevin, pero él se quedó de pie, con la mirada baja, sin querer intervenir. «Quizá deberíamos cambiar de tema», sugirió Marjorie cortésmente, tratando de aliviar la tensión. Pero Tessa estaba en racha. El alcohol y la atención del público le habían dado valor. «¿Sabéis?», se dirigió a todos los presentes. «Siempre me ha sorprendido que Kevin se casara con...». Lanzó una mirada despectiva a Laurel. «En esto». Alguien en la multitud tosió incómodamente. Alguien reprimió una risita. «Creo que una barata como tú no tiene nada que hacer aquí», espetó Tessa, mirando directamente a los ojos de Laurel. «Vuelve con tus cajas y tus repartidores de pizza. Deja en paz a la gente exitosa». Se oyó una risa. No era una risa amistosa ni fuerte, sino más bien nerviosa e insegura, pero para Laurel fue como un puñetazo en el estómago. Se quedó paralizada, sintiendo cómo la humillación y el dolor la inundaban. Y lo peor era que Kevin no solo no la defendió, sino que parecía incluso sonreír ligeramente mientras miraba a Tessa, que se regodeaba en su victoria. En ese momento, Laurel comprendió dos cosas. En primer lugar, su matrimonio había terminado, quizá hacía mucho tiempo, pero ella se negaba a admitirlo. Y en segundo lugar, tenía que marcharse de allí inmediatamente, antes de echarse a llorar delante de aquellos desconocidos hostiles. «Lo siento», murmuró, dándose la vuelta para marcharse. La multitud se abrió ante ella como el mar ante una leprosa. Sentía las miradas sobre ella, algunas compasivas, otras maliciosas, otras indiferentes, y trató de mantener la cabeza alta, aunque por dentro se estaba derrumbando. Una vez a una distancia segura, detrás de una columna a la entrada del salón, Laurel sacó su teléfono. Tenía que llamar a alguien que la entendiera, la apoyara y la ayudara a superar esta pesadilla. Sus dedos se paralizaron sobre la pantalla. Tenía muchos contactos, pero ¿a quién podía recurrir en un momento así? En los últimos años se había sumergido tanto en el trabajo y en su matrimonio fallido que casi había perdido el contacto con sus amigas. Solo quedaba una persona a la que siempre podía acudir, pasara lo que pasara. Con dedos temblorosos, encontró el contacto y pulsó el botón de llamada. Tras 3 tonos, una voz familiar respondió. «¿Laurel? ¿Ha pasado algo?» «Papá», su voz temblaba. «¿Puedes venir? Necesito tu ayuda. ¿Dónde estás?» La voz de su padre sonaba preocupada, pero serena, como siempre en situaciones críticas. «En el Hotel Riverview», dijo Laurel, esforzándose por hablar con voz firme y conteniendo las lágrimas. «Es la fiesta de empresa de Kevin. Estaré allí en 20 minutos», respondió Garrett Donovan sin hacer más preguntas. «Aguanta, pequeña». Laurel respiró hondo. Incluso a los 32 años,
Al oír ese cariñoso apodo de la infancia, sintió una oleada de energía. Su padre siempre había sido su apoyo, un refugio tranquilo pero seguro en cualquier tormenta. La había criado él solo desde los 10 años, después de que su madre se marchara con otro hombre y se mudara a Europa. Desde entonces, ella y su padre se habían vuelto muy unidos, aunque no se veían tan a menudo como les hubiera gustado. El negocio de él requería una atención constante y el horario de trabajo de ella era impredecible. Encontró un rincón apartado en el vestíbulo del hotel, lejos del salón de banquetes, y se sentó en un sillón profundo, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Volver a casa? ¿Volver a la fiesta y montar una escena? ¿O simplemente quedarse allí, esperar a su padre y pedirle que la llevara a algún sitio donde pudiera tomar algo fuerte y llorar? Pasaron 10 minutos cuando oyó una voz familiar que la llamaba. «Oye, ¿estás bien?» Era Kevin. Estaba delante de ella con 2 copas de champán, con aire un poco avergonzado, pero no lo suficiente como para sentirse culpable. ¿En serio? Laurel lo miró con desconfianza. ¿Tú crees que yo estoy bien? Escucha, Tessa no está muy bien. Le ofreció una copa que ella ignoró. Ha bebido demasiado y... No te atrevas a justificarla. Lo interrumpió Laurel con voz inesperadamente firme. Y no te atrevas a justificarte a ti mismo. Estabas ahí de pie y dejaste que me humillara delante de todos. A tu mujer, Kevin. Ni una palabra en mi defensa. Kevin cambió el peso de un pie a otro, claramente incómodo bajo su mirada directa. Fue desagradable, lo admito, pero sabes lo importantes que son estas personas para mí. No podías simplemente... ¿Qué? No podías. Su voz subió una octava. Comportarte como una persona decente, como un marido. Dime, Kevin, ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Tú y esa... Tessa? Él apartó la mirada, y eso fue suficiente como respuesta. ¿3 meses? ¿6 meses? ¿1 año? Insistió Laurel. 4 meses, admitió finalmente. Escucha, no planeaba que las cosas salieran así. Solo estábamos trabajando juntos en este proyecto y... Ahórrame los detalles, la interrumpió ella levantando la mano. No me importa cómo empezó. Solo me interesa una cosa. ¿Por qué me invitaste hoy? ¿Para que viera con mis propios ojos cómo coqueteabas con otra mujer? ¿Para humillarme en público? No, parecía sorprendido. Pensé... Brian preguntó por ti y pensé que sería raro que no vinieras otra vez. Y no sabía que Tessa estaría de ese humor. Normalmente es más... reservada. Reservada, sonrió Laurel con amargura. ¿Qué palabra tan adecuada para una mujer que se acuesta con el marido de otra? Kevin parecía a punto de decir algo, pero entonces se oyó un delicado carraspeo. Ambos volvieron la cabeza y vieron a un joven empleado del hotel. «Disculpen», dijo dirigiéndose a Laurel. «El señor Donovan la busca. La espera en el vestíbulo principal». «Gracias», asintió Laurel levantándose. «Ahora voy». ¿Tu padre está aquí?, preguntó Kevin sorprendido. ¿Por qué lo has llamado? ¿Qué debía hacer? Lo miró con amargura. ¿Llamar a una amiga que no tengo porque he estado ocupada todos estos años manteniendo nuestro matrimonio? ¿O llamar a un taxi y volver a casa, al apartamento donde todo me recuerda a ti? Llamé a la única persona a la que realmente le importa. Laurel se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida de la zona de descanso, sin esperar la reacción de Kevin. Sentía su mirada en su espalda, pero no se volvió. Garrett Donovan estaba de pie en el centro del vestíbulo, destacando entre los demás invitados por su presencia tranquila y segura. A sus 60 años tenía un aspecto impresionante, alto, todavía delgado, con una espesa cabellera canosa y penetrantes ojos azules. Su traje era impecable, de color azul oscuro, claramente hecho a medida, que resaltaba sus anchos hombros y su postura erguida. Cuando vio a su hija, su rostro se suavizó.
Abrió los brazos y Laurel, sin pensarlo, se lanzó a ellos como cuando era niña. No lloraba, todavía no, pero sentía cómo temblaba por las emociones contenidas. «¿Qué ha pasado?», preguntó él en voz baja cuando ella se apartó. «Todo», negó con la cabeza. «Mi matrimonio, mi autoestima, mi dignidad, todo se derrumbó en una sola noche». Garrett asintió con la cabeza y entrecerró los ojos. «Cuéntamelo todo, desde el principio hasta el final». Y ella se lo contó, rápidamente, de forma concisa, sin omitir ningún detalle importante, sobre las sospechas que se habían acumulado durante meses, sobre el mensaje que vio por casualidad, sobre Tessa, sus palabras y la reacción de los que la rodeaban, sobre cómo Kevin se quedó allí sin hacer nada. A medida que hablaba, la expresión de su padre se volvía cada vez más dura y sus ojos azules se volvían fríos como el hielo. Cuando terminó, él se quedó en silencio durante unos segundos, reflexionando sobre lo que había oído. «¿Quieres irte de aquí?», preguntó finalmente. «¿O prefieres que intervenga?». No había reproche en su voz, solo una pregunta. Siempre le había dado a elegir, incluso en las situaciones más difíciles. Esa era una de las razones por las que ella lo respetaba tanto. Laurel respiró hondo. Una parte de ella quería simplemente huir, esconderse de toda aquella humillación. Pero otra parte, más obstinada y orgullosa, ansiaba algún tipo de venganza, justicia. Ella misma no estaba segura. «No quiero huir con el rabo entre las piernas», dijo finalmente. «Pero no sé qué puedes hacer». Garrett esbozó una leve sonrisa, pero no había calidez en ella. «Confía en mí, pequeña. Puedo hacer muchas cosas». Le ofreció la mano. Ella la aceptó y se dirigieron de nuevo al salón de banquetes. Por el camino, Garrett detuvo al gerente del hotel que pasaba por allí y habló brevemente con él. El gerente pareció sorprendido, luego preocupado, y finalmente asintió con evidente respeto. «¿Qué le has dicho?», preguntó Laurel. «Solo le he recordado una vieja deuda», respondió su padre. «Nada importante». Cuando entraron en el salón de banquetes, Laurel notó que el ambiente de la fiesta había cambiado. La música se había atenuado y las risas eran más apagadas. Muchos invitados empezaban a marcharse. Ya era tarde, alrededor de las 11 de la noche. Kevin y Tessa estaban en la barra con un grupo de compañeros, claramente continuando con la diversión. Tessa se reía de algo, echando la cabeza hacia atrás, con la mano de nuevo sobre el antebrazo de Kevin. Al ver regresar a Laurel, y lo que es más importante, al hombre que la acompañaba, Kevin se tensó visiblemente. El gerente del hotel, con quien había estado hablando Garrett, se acercó al pequeño escenario donde antes habían estado tocando los músicos y tomó el micrófono. «Damas y caballeros», anunció, llamando la atención de los invitados. «Hoy tenemos un invitado especial, el señor Garrett Donovan, quien desea decir unas palabras». Un murmullo recorrió la sala. Muchos conocían ese nombre, aunque pocos podían presumir de conocer personalmente al hombre que lo poseía. Garrett subió al escenario con la elegancia natural de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Tomó el micrófono y recorrió la sala con una mirada tranquila. «Buenas noches», comenzó. «Les pido disculpas por interrumpir su celebración, pero tengo una razón de peso. Muchos de ustedes probablemente me conocen como el propietario de la cadena de tiendas de comestibles Donovan Family Market. Algunos quizás sepan que también soy inversor en diversas empresas de Chicago». Hizo una pausa, y Laurel vio cómo los rostros de muchos de los presentes cambiaban, pasando de una leve curiosidad a una repentina comprensión y alarma. «Lo que es menos conocido», continuó Garrett, «es que, a través de una filial, soy el principal inversor de la empresa de transporte en la que muchos de ustedes trabajan, y también soy copropietario de la cadena de supermercados Lux Market». Ahora la sala estaba completamente en silencio.
Laurel vio cómo Kevin palidecía y Tessa se quedaba paralizada con la copa en la mano. Su seguridad en sí misma se evaporó de repente. Normalmente no me entrometo directamente en los asuntos de las empresas en las que invierto, dijo Garrett con calma, pero cada una de sus palabras se oía en el silencio que se había instalado. Prefiero permanecer en la sombra, pero hoy me veo obligado a hacer una excepción, porque he sido testigo de un comportamiento que considero inaceptable. Su mirada se posó en Tessa, que parecía encogerse bajo esa mirada fría y evaluadora. Señorita Bright, si no me equivoco, se dirigió a ella directamente. Tessa asintió, incapaz de articular palabra. Tengo entendido que trabaja como cajera en Lux Market y que es responsable de los pedidos corporativos, continuó Garrett. Esta noche ha insultado públicamente a una mujer llamándola, y cito textualmente, "Porra", y que no tiene nada que hacer aquí. Algunos invitados bajaron la mirada, claramente incómodos al recordar el reciente incidente. Lo que quizá no sabían, la voz de Garrett se volvió aún más fría, es que esa mujer es mi hija, Laurel Donovan Neville. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Laurel sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, ahora no con desprecio o lástima, sino con conmoción y en algunos casos con evidente miedo. A la luz de su comportamiento inadmisible, señorita Bright, continuó Garrett, me veo obligado a informarle de que, a partir de este momento, ya no es empleada de Lux Market. Está despedida. Tessa se puso aún más pálida. No puede hacerlo, logró articular. No tiene autoridad. Compruebe su teléfono, la interrumpió Garrett. Acabo de enviar un mensaje al director de su sucursal. Su despido ya está formalizado. Con manos temblorosas, Tessa sacó el teléfono. Cuando miró la pantalla, su rostro se contorsionó de horror. Esto es ilegal, protestó, pero su voz temblaba. Voy a demandar. Puedes intentarlo. Garrett se encogió ligeramente de hombros, pero te aconsejo que primero consultes con un abogado sobre las condiciones de tu contrato de trabajo, especialmente la sección sobre conducta pública que daña la reputación de la empresa. Tessa parecía a punto de echarse a llorar. Le temblaba el labio inferior y tenía los ojos llenos de lágrimas. Se volvió hacia Kevin, buscando claramente su apoyo, pero él se quedó clavado en el sitio, sin atreverse a intervenir. En cuanto al resto, Garrett recorrió la sala con la mirada. Me gustaría recordarles que el respeto es la base de cualquier relación, ya sea profesional o personal. Aquellos que se han reído hoy de mi hija quizá quieran reconsiderar su comportamiento, especialmente teniendo en cuenta la próxima reestructuración de la empresa, que el Consejo de Administración anunciará la semana que viene. Hizo una pausa para que todos tuvieran tiempo de asimilar el significado de sus palabras. Y ahora, su voz se suavizó ligeramente, no voy a entretenerles más. Que pasen buena noche. Garrett devolvió el micrófono al gerente y bajó del escenario. Cuando se acercó a Laurel, en la sala seguía reinando un silencio sepulcral. Le ofreció la mano, que ella volvió a aceptar, y se dirigieron hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerlos ni a hablarles. Solo cuando ya estaban casi en la puerta, Kevin salió finalmente de su estupor y corrió tras ellos. «¡Laurel, espera!», gritó. «¡Hablemos!». Ella se detuvo y se volvió hacia él. Su marido parecía asustado y confundido, y su mirada iba de ella a su padre. «Señor Donovan, yo no sabía», comenzó a decir, pero Garrett lo detuvo con un gesto de la mano. «No es con usted con quien debe hablar, joven», dijo fríamente. «Es con mi hija, si es que ella quiere escucharle, claro». Kevin se volvió hacia Laurel con una mirada suplicante. «Laurel, te lo explicaré todo. No es lo que piensas. Tessa no significa nada para mí, solo...» «¿Solo qué, Kevin?», lo interrumpió ella. «¿Solo me engañabas? ¿Solo dejaste que esa mujer me humillara? ¿Solo te quedaste ahí sin hacer nada cuando me llamó barata?» «Entré en pánico», admitió.
No sabía qué hacer, pero ahora me doy cuenta de que cometí un error. Un gran error. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo todo. Laurel lo miró, y por primera vez en toda la noche no sintió dolor ni humillación, solo cansancio y decepción. «No te asustaste, Kevin», dijo ella en voz baja. «Tomaste una decisión, y yo también voy a tomar la mía. Hoy no voy a volver a casa. Y mañana hablaremos de cómo dividir los bienes y disolver el matrimonio». «Pero tu padre», dijo Kevin en un susurro, «es inversor de la empresa. ¿Te das cuenta de que puede arruinar mi carrera?» Laurel negó con la cabeza. «Incluso ahora solo piensas en ti mismo», suspiró. «Adiós, Kevin». Se dio la vuelta y salió del salón junto con su padre, dejando a su marido boquiabierto. En el taxi que los esperaba a la entrada del hotel, Laurel finalmente se permitió relajarse. La tensión que había estado conteniendo toda la noche salió a la superficie en forma de un temblor. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó ella mirando a su padre. «Sobre la magnitud de tu negocio, sobre que eres inversor en tantas empresas». Garrett miró pensativo por la ventana, contemplando las luces nocturnas de Chicago que se deslizaban ante sus ojos. «Siempre he intentado mantenerte alejada de esa parte de mi vida», respondió finalmente. «Los negocios pueden ser sucios, especialmente en nuestra ciudad. No quería que te vieras envuelta en ello. Y, sin embargo, hoy has utilizado tu influencia», señaló ella. «Muy eficazmente, debo reconocerlo». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «A veces hay que jugar según las reglas del juego para proteger a los que quieres». «¿De verdad la has despedido? ¿Así, por teléfono?» «Sí», asintió él. «Llamé al gerente mientras me contabas lo que había pasado. No le hizo mucha gracia tener que tramitar un despido un viernes por la noche, pero sabe que es mejor no discutir conmigo». Laurel se quedó pensativa un momento. «¿Y Kevin? ¿También lo despedirás?» Garrett se volvió hacia ella con expresión seria. «Eso depende de ti», dijo. «Puedo hacer que el lunes no tenga trabajo, o puedo hacerle la vida en la empresa difícil, o puedo no meterme en nada. Tú decides». Laurel cerró los ojos, sintiéndose de repente muy cansada. «No lo sé, papá», admitió. «No sé lo que quiero, solo quiero que termine este día». «Entonces dejemos las decisiones para mañana», dijo Garrett, cubriéndole la mano con la suya. «Hoy te quedarás en mi casa. Duerme bien y mañana lo hablamos». El taxi giró por una calle tranquila de Gold Coast, donde se encontraba el ático de Garrett. Laurel miró la ciudad nocturna y pensó en lo extraña que se había vuelto su vida en una sola noche. Cuando se preparaba para ir a la fiesta, esperaba, en el peor de los casos, aburrirse y, en el mejor, tener la oportunidad de arreglar las cosas con su marido. En cambio, se llevó una humillación pública, la confirmación de sus peores sospechas y el descubrimiento inesperado del poder y la influencia de su padre. Tessa Bright estaba sentada en el borde de la cama de su apartamento de una sola habitación en las afueras de Chicago, con la mirada fija en un punto y los ojos enrojecidos por el llanto. Habían pasado 2 días desde aquella fatídica fiesta de empresa, pero el mundo a su alrededor seguía derrumbándose a una velocidad aterradora. Junto a ella, sobre la cama, yacía su teléfono móvil, que vibraba periódicamente con nuevas notificaciones. Pero Tessa ya no tenía prisa por comprobarlas. Durante las últimas 48 horas, cada mensaje solo le había traído nuevos problemas. Primero fue la notificación oficial de despido enviada la noche de la fiesta. Luego, una carta del Departamento de Recursos Humanos de Lux Market exigiendo que devolviera el uniforme y la tarjeta de acceso de la empresa antes del lunes. A continuación, un mensaje de la propietaria del apartamento recordándole que debía pagar el alquiler del mes siguiente en una semana. Y por último, el golpe más doloroso, un mensaje de Kevin. «Tenemos que dejar de hablarnos, para siempre. Lo siento».
Tessa se frotó los ojos enrojecidos y se levantó para servirse otra copa de vino barato. Era la tercera copa de la noche, pero ¿qué más daba? Su vida se había ido al traste. El viernes todavía tenía trabajo en un prestigioso supermercado, una relación con un prometedor ejecutivo y planes para un futuro mejor. ¿Y ahora qué? Su teléfono volvió a vibrar. En la pantalla apareció el nombre de una compañera, una antigua compañera, Jane. ¿Cómo estás? Dicen que te ha despedido el mismísimo Garrett Donovan. ¿Es verdad? Tessa no respondió. Sabía que Jane no se interesaba por ella por compasión, sino por curiosidad. Seguramente todo el Lux Market estaría comentando su despido. De repente, llamaron a la puerta. Dejó la copa y se acercó con vacilación. ¿Quién es?, preguntó sin abrir. Kevin, dijo una voz apagada y tensa. Tenemos que hablar. Tessa abrió la puerta de par en par. Kevin tenía un aspecto horrible. Ojeras, barba sin afeitar y la camisa arrugada. Dijiste que no debíamos hablar, comentó ella, pero retrocedió para dejarlo pasar. Sé lo que dije, dijo él, entrando en la habitación y dejándose caer en el único sillón. Pero todo ha cambiado. Me han llamado a la oficina central, mañana, para reunirme con la alta dirección y con algún representante de los inversores. ¿Donovan? Tessa volvió a sentir cómo se le hacía un nudo en la garganta. No lo sé, Kevin se pasó la mano por el pelo, pero lo más probable es que sí. No te imaginas lo que está pasando en la empresa. Todo el mundo habla de que Garrett Donovan es nuestro principal inversor y de que su hija está casada con uno de los directivos, y de que ese directivo la engañaba con la cajera del Lux Market. La antigua cajera, corrigió Tessa con amargura. Sí, asintió Kevin. Lo siento, no sabía que iba a reaccionar así. ¿Y cómo pensabas que iba a reaccionar?, estalló Tessa. He insultado a su hija delante de todos. Claro que me ha despedido. Yo hubiera hecho lo mismo en su lugar. Se quedaron en silencio durante un rato. Tessa miró por la ventana el crepúsculo que se intensificaba mientras Kevin se miraba las manos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella finalmente. No lo sé, admitió él. Si me despiden, será difícil encontrar trabajo en este sector. Donovan solo tiene que hacer un par de llamadas y se me cerrarán todas las puertas. El teléfono de Tessa volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Señorita Bright, soy Laurel Neville. Tenemos que hablar. Estaré en la cafetería Blue Note mañana a las 10 de la mañana. Venga si quiere arreglar la situación. Tessa le mostró el mensaje a Kevin, que silbó con sorpresa. ¿Quiere verte? ¿Para qué? Ni idea, respondió Tessa tras releer el mensaje. Pero dice que quiere arreglar la situación. Quizás sea una oportunidad. O una trampa, advirtió Kevin. ¿Y si su padre quiere atraerte para, no sé, complicarte aún más la vida? Peor no puede estar, dijo Tessa, terminando su vino. Iré. ¿Qué tengo que perder? A la mañana siguiente, Tessa esperaba nerviosa en el Blue Note, un pequeño y acogedor café cerca del centro de la ciudad. Llegó 15 minutos antes y eligió una mesa en un rincón desde donde se veía bien la entrada. Tenía delante una taza de café a la que apenas había tocado, ya que tenía el estómago revuelto por los nervios. A las 10 en punto se abrió la puerta de la cafetería y entró Laurel. Tenía un aspecto diferente al de la fiesta, más serena, segura de sí misma. Llevaba un traje azul oscuro de corte sobrio y el pelo recogido en un moño pulcro. Enseguida vio a Tessa y se dirigió a su mesa. «Señorita Bright», la saludó, sentándose frente a ella. «Gracias por aceptar reunirse conmigo», comenzó Tessa, apretando nerviosamente la taza. «Quería disculparme por mi comportamiento en la fiesta. Fue imperdonable». Laurel la miró fijamente sin mostrar ninguna emoción. «Sí, lo fue», asintió. «Pero no he venido aquí para pedirte perdón». Una camarera se acercó a la mesa y Laurel pidió un té verde. Cuando se marchó, volvió a dirigirse a Tessa. «Estoy aquí
porque quiero entender qué pasó entre tú y mi marido, mi exmarido. Tessa tragó saliva. No esperaba tanta franqueza. Nosotros, se atascó. Empezó hace unos 4 meses. Él venía a la tienda por unos pedidos corporativos. Empezamos a hablar, luego empezamos a quedar después del trabajo. ¿Hablaba de mí?, preguntó Laurel, y Tessa notó por primera vez el dolor en sus ojos. Dijo que se habían distanciado, respondió en voz baja, que tenían horarios diferentes, intereses diferentes, que su matrimonio solo existía en el papel. Laurel asintió, como si fuera justo lo que esperaba oír. ¿Y tú le creíste? Sí, Tessa bajó la mirada. Aunque, probablemente, solo quería creerlo, parecía tan prometedor, un gerente en una buena empresa, en camino de ascender. ¿Y ahora? Laurel tomó el té que le trajo la camarera. Ahora estoy en paro y parece que tengo una marca en la frente. Tessa intentó sonreír, pero le salió torcida. Tu padre es un hombre muy influyente. Sí, dijo Laurel dando un sorbo al té. Yo también me he dado cuenta hace poco. Toda mi vida pensé que solo era el dueño de una cadena de pequeñas tiendas, pero resulta que controla la mitad de los negocios de la ciudad. Se quedaron en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. ¿Por qué querías verme?, preguntó finalmente Tessa. Dijiste que había una posibilidad de arreglar la situación. Laurel la miró pensativa. Hablé con mi padre sobre ti, dijo. Él cree que tu comportamiento justifica tu despido, y yo estoy de acuerdo con él. Tessa sintió cómo la esperanza que había comenzado a brotar en su interior se desvanecía. Pero, continuó Laurel, también creo que un error, por grave que sea, no debe arruinar el futuro de una persona para siempre. ¿A qué se refiere? Mi padre tiene una vacante en una de sus tiendas en las afueras, explicó Laurel. No es en caja, sino en el departamento de logística, trabajar con proveedores, hacer seguimiento de los pedidos. Teniendo en cuenta tu experiencia en Lux Market, podría ser la persona ideal. Tessa no podía creer lo que oía. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿Después de todo lo que he hecho? No te lo ofrezco yo, aclaró Laurel. Es mi padre, pero con una condición. ¿Cuál? Debes cortar todo contacto con Kevin, dijo Laurel mirándola directamente a los ojos. Ni mensajes, ni llamadas, ni citas. Como si no existiera. Tessa recordó mentalmente la conversación que había tenido con Kevin esa noche. Él ya le había dicho que tenían que dejar de verse, y aún así había ido a su casa. Y lo más probable era que volviera si lo despedían. Mientras existiera ese hilo entre ellos, ella no podría seguir adelante. Acepto, dijo con determinación. Romperé todo contacto con él. Muy bien, asintió Laurel. Entonces mañana te esperan para la entrevista. Aquí tienes la dirección. Le entregó a Tessa una tarjeta con la información de la tienda. ¿Por qué lo haces?, preguntó Tessa cogiendo la tarjeta. ¿Después de haberla humillado? Laurel se levantó, dispuesta a marcharse. Porque sé lo que es estar en el fondo y no ver una salida, dijo en voz baja. Y porque, a diferencia de mi padre, creo en las segundas oportunidades, pero solo una. No me defraude, señorita Bright. Ese mismo día, pero en otra parte de la ciudad, Kevin Neville estaba sentado en la amplia sala de conferencias de la sede central de su empresa, sintiéndose como si estuviera en el banquillo de los acusados. Frente a él, sentados a una larga mesa, había 4 personas: el director general, el jefe de recursos humanos, su superior inmediato, Brian Foster, y el más intimidante de todos, el mismísimo Garrett Donovan. Señor Neville, comenzó el director general tras un tenso silencio. ¿Entiende por qué le hemos llamado? Supongo que por el incidente en la fiesta de la empresa. Kevin se esforzó por mantener la voz firme. No solo por eso. El director miró a Garrett. Aunque su comportamiento en el evento fue, por decirlo suavemente, inapropiado, pero también nos preocupa su actitud hacia el trabajo últimamente. Kevin parpadeó, sorprendido.
¿Mi actitud hacia el trabajo? Sí, intervino Brian Foster. En los últimos 3 meses, la calidad de su trabajo ha disminuido notablemente. Ha cometido varios errores graves en los cálculos, ha llegado tarde con los informes y ha faltado a 2 reuniones importantes con clientes. Kevin sintió que se sonrojaba. Sabía que su trabajo se estaba viendo afectado por su relación con Tessa. Dedicaba tiempo de trabajo a escribirle mensajes, se distraía pensando en ella y, a veces, se marchaba antes para quedar con ella. Pero no creía que fuera tan evidente. Yo he tenido problemas personales, intentó explicar, pero me corregiré. Me temo que no tendrá oportunidad, dijo tranquilamente el director general. Hemos decidido despedirle. Aunque esperadas, aquellas palabras le golpearon como un mazazo. Kevin sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿En qué se basan?, logró articular. Si es por mi relación con Tessa, es un asunto personal que no tiene nada que ver con el trabajo. Tiene que ver con el trabajo cuando utiliza el tiempo de trabajo para citas personales y correspondencia, respondió el director. Pero la razón principal es la disminución de la calidad de su trabajo y la violación de la ética corporativa. Puedo demandarlo, dijo Kevin, aunque no creía en sus propias palabras. Puede intentarlo, dijo Garrett Donovan por primera vez. Su voz era tranquila, pero se notaba que era firme. Pero le aconsejo que primero consulte con un abogado sobre cómo tratan los tribunales los romances en el trabajo, especialmente cuando uno de los participantes utiliza su posición para obtener ventajas para su amante. Garrett continuó sin dejar que Kevin replicara. ¿No utilizó su influencia para que Lux Market obtuviera el contrato de suministro de productos para eventos corporativos? El contrato que antes tenía otro proveedor, con precios más ventajosos. Kevin sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Realmente lo había hecho. Había convencido a Brian de que Lux Market ofrecía mejores condiciones, aunque no era cierto, y todo para poder ver a Tessa más a menudo en el trabajo. Pensé que era por el bien de la empresa, intentó defenderse. No, no lo pensaste. Garrett lo miró con un desprecio mal disimulado. Solo pensaste en ti mismo. ¿Cómo y cuándo permitiste que tu amante insultara a tu esposa? Debe despejar su puesto de trabajo antes de que termine la jornada. Volvió al tema el director general. El Departamento de Recursos Humanos preparará todos los documentos necesarios. Recibirá la indemnización por despido según su contrato de trabajo, pero no podremos proporcionarle una carta de recomendación. ¿Y ahora qué voy a hacer?, preguntó Kevin sintiéndose desesperado. Sin una recomendación no encontraré trabajo en el sector. Eso no es problema mío, respondió fríamente el director. La reunión ha terminado. Todos se levantaron, dando a entender que la conversación había terminado. Solo Garrett se quedó atrás y se acercó a Kevin cuando los demás ya habían salido de la sala. «Sabe, señor Neville», dijo en voz baja, «podría haberlo hecho mucho peor. Podría haberme asegurado de que ninguna empresa de transporte del Estado le contratara. Podría haber organizado una auditoría de todas sus decisiones del último año y demandarle por daños y perjuicios. ¿Y por qué no lo ha hecho?». Kevin intentó sonar desafiante, pero sonó patético. «Porque mi hija me pidió que no te arruinara la vida por completo», respondió Garrett con una leve sonrisa. «Ella siempre ha sido demasiado buena, a diferencia de mí». «Gracias», murmuró Kevin. «Yo lamento haberle causado dolor». «El arrepentimiento no vale nada», replicó Garrett. «Recuérdelo. Y otra cosa, ni se le ocurra intentar recuperarla o hacerle daño de alguna manera. De lo contrario, el despido le parecerá un cuento de hadas en comparación con lo que haré». Esa misma noche, Laurel estaba sentada en el salón del ático de su padre, contemplando la noche de Chicago a través de los enormes ventanales. Llevaba 3 días viviendo allí, incapaz de volver al apartamento donde todo le recordaba a Kevin. «¿Qué tal la reunión?»,
preguntó Garrett al entrar en la habitación con 2 vasos de whisky. ¿Con Tessa? Laurel tomó un vaso. No ha ido mal. Ha aceptado tus condiciones. Todavía no estoy seguro de que darle una segunda oportunidad sea una buena idea. Garrett se sentó en el sillón de enfrente. Pero es tu decisión, y la respeto. ¿Cómo fue tu reunión?, preguntó Laurel, aunque ya sabía la respuesta. Su padre la había llamado justo después de la reunión. Como estaba previsto, Garrett bebió un sorbo de whisky. Kevin ha sido despedido, sin posibilidad de obtener una recomendación, pero tampoco ha sido incluido en la lista negra, tal y como pediste. Hoy he hablado con el abogado, dijo ella. Va a preparar los documentos para el divorcio. Dice que, dadas las circunstancias, todo debería ir rápido. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, cada uno sumido en sus pensamientos. «¿Sabes?», dijo Laurel por fin, «siempre pensé que eras simplemente un hombre de negocios con suerte, el propietario de una cadena de tiendas pequeña pero exitosa, y resulta que eres... ¿Qué soy? Que eres mucho más influyente de lo que parecía», lo miró con renovado interés, «y que tus métodos son a veces dudosos». Garrett no lo negó. En los negocios, especialmente en Chicago, no se puede sobrevivir jugando solo por las reglas, dijo. A veces hay que actuar al límite, y a veces incluso cruzarlo. ¿Y nunca quisiste contármelo? Quería protegerte, dijo Garrett, dejando la copa sobre la mesa. Quería que tuvieras una vida normal, sin el lado oscuro de mi negocio. Pero al final tuve que enfrentarme a ello, suspiró Laurel. Y, sinceramente, no sé qué siento. Por un lado, me impresiona cómo acabaste con Tessa y Kevin. Por otro, me da miedo. Garrett miró atentamente a su hija. ¿Me tienes miedo, Laurel? No, respondió ella con sinceridad. Sé que nunca me harías daño, pero me da miedo de lo que eres capaz cuando alguien se interpone en tu camino. Hago lo que es necesario para proteger lo que es importante para mí, dijo él con sencillez. Mi negocio, mi familia, a ti. Incluso si eso significa destruir la vida de alguien. Ellos mismos destruyeron sus vidas cuando decidieron hacer daño a mi hija. No había duda ni remordimiento en la voz de Garrett. Y créeme, fui misericordioso. Podría haber hecho cosas mucho peores. Laurel sabía que era cierto. Había visto cómo reaccionaba la gente ante su padre, con una mezcla de respeto y miedo. Había visto cómo el gerente del hotel cumplía sus órdenes sin hacer preguntas, cómo el director de la empresa donde trabajaba Kevin escuchaba su opinión con un respeto que rayaba en la adulación. «Mira». Garrett sacó el teléfono y le mostró un mensaje. Tessa Bright no solo ha perdido su trabajo en Lux Market. Después de su despido, hablé con los directores de todos los grandes supermercados de la ciudad. Nadie la contratará en los próximos 6 meses, a menos, claro está, que tú decidas lo contrario y le des una oportunidad en nuestra cadena. ¿Y Kevin?, preguntó Laurel en voz baja. Sin referencias, le resultará difícil encontrar algo decente, especialmente con la pista que dejé en el Departamento de Recursos Humanos de que no me importaría que los posibles empleadores conocieran los motivos de su despido. Garrett hizo una pausa. Nadie hace daño a mi familia y se sale con la suya. Nadie. Laurel se dio la vuelta y miró las luces de la ciudad. A pesar de todo lo que había pasado, no sentía satisfacción al pensar que Kevin y Tessa estaban sufriendo. Solo sentía cansancio y ganas de seguir adelante. «Quiero que esto termine», dijo finalmente. «Le di una oportunidad a Tessa porque creo que merece la oportunidad de enmendarse. Y no quiero que sigas vengándote de Kevin. Deja que viva su vida y yo viviré la mía». Garrett miró a su hija durante un largo rato y luego asintió. «Como tú digas, pero quiero que sepas que siempre estarás bajo mi protección. Siempre». Laurel sabía que era verdad, y aunque los métodos de su padre a veces la asustaban, no podía negar que, en este mundo cruel, esa protección era una ventaja inestimable.
El mundo que ella creía sencillo y comprensible resultó ser mucho más complejo, y la persona que había conocido toda su vida, mucho más poderosa y peligrosa de lo que pensaba. Era una lección que nunca olvidaría. Cada decisión tiene consecuencias, y a menudo detrás de la apariencia se esconde una realidad completamente diferente. Una realidad en la que su padre no era solo un hombre de negocios, sino un auténtico magnate, alguien cuya palabra podía crear o destruir destinos. Y ahora, al mirar a su padre, Laurel veía en él no solo a un padre cariñoso, sino también a un depredador despiadado, dispuesto a destruir a cualquiera que amenazara a su familia. Este descubrimiento la aterrorizaba y la fascinaba al mismo tiempo. 2 semanas después de la fiesta de la empresa, Tessa Bright estaba delante del espejo de su pequeño cuarto de baño, ajustándose la chaqueta y apartándose un mechón rebelde de la oreja. Hoy era su primer día de trabajo en el departamento de logística de la tienda Donovan Family Market en Evanston. El trayecto desde su apartamento le llevaba aproximadamente 1 hora, pero estaba dispuesta a soportar ese inconveniente. Después de 10 rechazos en otros supermercados, era su única oportunidad de seguir en su profesión. Las últimas 2 semanas habían convertido su vida en una auténtica pesadilla. Todos los días enviaba currículos, acudía a entrevistas y llamaba a sus antiguos compañeros de trabajo en busca de un empleo temporal. Pero en cuanto los posibles empleadores se ponían en contacto con Luke's Market para pedir referencias, las puertas se cerraban en sus narices. En algunos sitios le decían directamente que no podían contratar a alguien que había sido despedido por conducta inapropiada. En otros lugares la rechazaban educadamente sin dar explicaciones, pero el resultado era el mismo. Nadie en Chicago quería tener nada que ver con alguien que se había cruzado en el camino de Garrett Donovan. Tessa suspiró al mirarse en el espejo. Se veía cansada y delgada. El estrés de las últimas semanas había afectado su apariencia, pero hoy había un destello de esperanza en sus ojos. Esa oportunidad, esa segunda oportunidad que le había dado Laurel, era algo por lo que valía la pena luchar. Antes de salir, revisó su teléfono. Kevin no la había llamado en 10 días, desde que se enteró de que había aceptado el trabajo de los Donovan. Su última conversación había sido breve y amarga. ¿Te vas a pasar a su bando?, le preguntó él con desconfianza. ¿Después de todo lo que te han hecho? ¿Qué me queda?, replicó Tessa. Nadie más me contrata. Tengo que pagar el alquiler. Podrías marcharte de Chicago, insistió Kevin. Empezar de nuevo en otra ciudad. Podríamos... ¿Podríamos?, lo interrumpió Tessa. No hay ningún podríamos, Kevin. Tú mismo dijiste que teníamos que dejar de vernos. Eso fue antes de que me despidieran. Ahora estamos los dos en el mismo barco. Pero Tessa sabía que eso no era cierto. La condición para conseguir el trabajo había sido muy clara: romper toda relación con Kevin, y no iba a arriesgar esa oportunidad por alguien que no la había defendido cuando más lo necesitaba. Adiós, Kevin, dijo entonces y colgó el teléfono. Desde entonces, él intentó llamarla varias veces, pero ella no respondió. Luego, las llamadas cesaron y se hizo el silencio, un silencio frío que parecía infinitamente mejor que las falsas promesas y las esperanzas vanas. A las 7:30, Tessa salió de casa y se dirigió a la parada del autobús. Hoy comenzaba un nuevo capítulo en su vida y estaba decidida a no dejar pasar esta oportunidad. Esa misma mañana, pero en otra parte de Chicago, Kevin Neville estaba sentado en una cafetería frente a un anodino edificio de oficinas, donde en 15 minutos tenía una entrevista de trabajo. La empresa Midwest Transport era mucho más pequeña y menos prestigiosa que su anterior lugar de trabajo, y el puesto al que aspiraba suponía un descenso considerable, pasando de gerente de nivel medio a simple especialista en logística. Había pasado las últimas 2 semanas buscando trabajo desesperadamente. Tras ser despedido,
Llamó a todos sus conocidos del sector, actualizó su perfil en las páginas web de búsqueda de empleo y envió decenas de currículos. Los resultados fueron desalentadores: 5 entrevistas, 4 rechazos y una oferta con un sueldo a la mitad del que ganaba antes. Kevin bebió un sorbo de café frío y frunció el ceño. La vida que había construido durante años se derrumbó en un solo día. La carrera de la que estaba tan orgulloso estaba en peligro, y todo por una aventura, por una decisión estúpida. Intentó ponerse en contacto con Laurel para pedirle perdón y tal vez su intercesión, pero ella no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes. Luego recibió una carta de su abogado con los documentos de la disolución del matrimonio e instrucciones claras. Toda comunicación futura debía realizarse únicamente a través de representantes legales. Tessa también dejó de responder a sus llamadas después de aceptar la oferta de trabajo de Donovan. Kevin se sentía traicionado, aunque en el fondo sabía que ella solo estaba haciendo lo que creía necesario para sobrevivir. Miró el reloj. Eran las 7:45. Era hora de ir a la entrevista. Kevin enderezó los hombros, se ajustó la corbata y trató de aparentar una seguridad que en realidad no sentía. No era el trabajo con el que había soñado, pero no tenía otra opción. Después de las insinuaciones de Garrett Donovan sobre las posibles consecuencias, estaba agradecido por cualquier oferta en su sector. Laurel Neville, no, ahora de nuevo Laurel Donovan, estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nueva oficina en la 20ª planta de un rascacielos en el centro de negocios de Chicago. A sus pies se extendía la ciudad que había conocido toda su vida, pero que ahora veía con otros ojos. 3 semanas antes, tras pensarlo mucho, había aceptado la oferta de su padre de unirse a su negocio, no como una simple empleada, sino como heredera y futura sucesora. No le había resultado fácil tomar esa decisión, ya que aún tenía sentimientos encontrados sobre los métodos de Garrett para llevar los negocios. Pero la perspectiva de empezar una nueva vida, una vida en la que ya no sería una mujer cansada esperando el regreso de su marido infiel, superó todas sus dudas. Los primeros días en el imperio de su padre fueron una revelación para ella. Laurel se dio cuenta de que la cadena de tiendas de comestibles Donovan Family Market era solo la punta del iceberg. Bajo esa respetable fachada se ocultaba una compleja estructura de empresas de inversión, participaciones en decenas de negocios diferentes, desde el sector inmobiliario hasta el transporte, pasando por restaurantes y startups tecnológicas. Pero aún más reveladora fue la reacción de los socios comerciales de su padre ante su aparición. La mayoría de ellos se sorprendieron sinceramente al saber que Garrett Donovan tenía una hija y, más aún, que ella sería su sucesora. Algunos la miraban con escepticismo, otros con una desconfianza mal disimulada. Laurel sabía que tendría que demostrar su valía en ese mundo de tiburones de los negocios. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. En el umbral estaba su nueva asistente, Rachel Parker, una mujer elegante de mediana edad con ojos atentos y un impecable instinto para los negocios. Los documentos del acuerdo con Northside Development están listos para firmar, informó Rachel, entregándole una carpeta a Laurel. Y el señor Donovan la espera en la sala de conferencias en 15 minutos para reunirse con los representantes del banco. Gracias, Rachel, dijo Laurel cogiendo la carpeta. Ahora voy. Cuando la asistente salió, Laurel abrió la carpeta y echó un vistazo a los documentos. Se trataba de la adquisición de una participación en una empresa constructora, el primer gran proyecto que su padre le había confiado de principio a fin. Había pasado 2 semanas estudiando los indicadores financieros de la empresa, reuniéndose con su dirección y analizando las perspectivas de crecimiento. Y ahora estaba lista para dar el paso, a pesar de los riesgos. El teléfono de la mesa emitió el sonido de un mensaje. Laurel miró la pantalla y vio una notificación de su abogado.
Kevin había firmado los documentos del divorcio. El proceso se había completado en un tiempo récord, gracias a su capitulación total en todos los puntos: propiedad, pensión alimenticia, otras condiciones. Sintió un extraño alivio al darse cuenta de que ese capítulo de su vida había quedado oficialmente cerrado. Laurel se levantó, recogió los documentos y se dirigió a la sala de conferencias. Por el camino se encontró con varios empleados, que le saludaron cortésmente con un gesto de la cabeza. Aún no se habían acostumbrado a su nueva jefa, la hija del hombre cuyo nombre pronunciaban con reverente temor. Pero Laurel estaba segura de que con el tiempo se ganaría su respeto, no como la hija de Garrett Donovan, sino como una profesional que merecía ese puesto. La sala de conferencias era amplia y luminosa, con una larga mesa de madera oscura y sillones de cuero. Garrett ya estaba allí, conversando con 3 hombres vestidos con trajes sobrios, representantes del banco que financiaba la operación. «Ah, aquí está mi hija», sonrió Garrett cuando Laurel entró. «Señores, les presento a Laurel Donovan, la nueva vicepresidenta de Desarrollo Estratégico de nuestra empresa». Laurel estrechó la mano de los banqueros, notando una mezcla de curiosidad y evaluación en sus miradas. Era evidente que esperaban verla en acción antes de formarse una opinión. «He revisado los términos del acuerdo», dijo el mayor de los banqueros, un hombre canoso de mirada penetrante. «Una estrategia bastante agresiva para una primera adquisición, pero con un buen potencial de crecimiento», replicó Laurel, sin dejar que su padre respondiera por ella. «Northside Development tiene una sólida posición en el mercado inmobiliario residencial de clase media, que es precisamente el segmento que seguirá creciendo incluso en condiciones de incertidumbre económica». «Un riesgo justificado», asintió el banquero con una leve sonrisa. «Aunque yo preferiría un enfoque más conservador para un inversor principiante». «Mi hija no es una inversora principiante cualquiera», intervino Garrett, con un tono de orgullo evidente en su voz. «Ha aprendido de los mejores. Y, sin embargo», continuó el banquero, «las condiciones del préstamo que solicita son justas para ambas partes», dijo Laurel con firmeza. «Nosotros asumimos la mayor parte del riesgo y el banco obtiene un beneficio garantizado. Y creo que ambos entendemos que una colaboración a largo plazo con el grupo de empresas Donovan merece algunas concesiones por su parte». Se hizo el silencio en la sala. Los banqueros se miraron entre sí, claramente sorprendidos por la franqueza de una novata en el mundo de los negocios. Garrett ocultó una sonrisa y miró a su hija con aprobación. «Supongo que podemos revisar algunos puntos», dijo finalmente el banquero más veterano con un ligero gesto de asentimiento. «Discutamos los detalles». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo las condiciones del préstamo, los tipos de interés, los calendarios de pago y las garantías. Laurel participó activamente en las negociaciones, demostrando un profundo conocimiento de los matices financieros y una firmeza de carácter que sorprendió incluso a su padre. Cuando los banqueros se marcharon finalmente, aceptando la mayoría de sus condiciones, Garrett se volvió hacia su hija con evidente satisfacción. «Has estado magnífica», le dijo. «No esperaban tanta presión». «Aprendo del mejor», repitió ella con una leve sonrisa. «Y aprendes muy rápido», dijo Garrett mientras recogía sus papeles. «Celebraremos el éxito de la operación esta noche. He reservado mesa en Alinea para las 7. «Suena genial», asintió Laurel. «Solo voy a pasarme por la oficina de Tessa Bright antes de irme. Quiero saber cómo le va en su nuevo trabajo». Garrett frunció ligeramente el ceño. «¿Sigues pensando que darle una segunda oportunidad fue la decisión correcta?» «Sí», respondió Laurel con firmeza. «Es muy competente y nuestra empresa solo puede beneficiarse de sus habilidades. Eso sí, siempre y cuando no vuelva a cometer los mismos errores». «Bueno, es tu decisión», dijo Garrett encogiéndose de hombros. «Pero ten cuidado, hay personas que no merecen una segunda oportunidad». Cuando su padre se marchó,
Laurel se quedó en la sala de conferencias, reflexionando sobre sus palabras. Las últimas semanas habían cambiado su visión del mundo y de sí misma. Había visto la crueldad del mundo de los negocios, donde la debilidad se considera una invitación al ataque, donde las relaciones personales a menudo se sacrifican en aras del beneficio, donde la reputación y la influencia importan más que los principios morales. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, no quería adoptar por completo los métodos de su padre. Sí, había visto su eficacia. Sí, reconocía su necesidad en determinadas situaciones, pero algo dentro de ella se resistía a aceptar por completo esa filosofía. Laurel sacó su teléfono y abrió una foto tomada 2 semanas atrás, su primer día en la empresa. En la foto estaba junto a su padre frente a la oficina central de Donovan Family Market. Eran tan parecidos, la misma mirada directa, la misma línea de la barbilla, la misma determinación en la postura. Sin embargo, a pesar de las similitudes externas, sabía que por dentro eran diferentes. Donde su padre tenía una fría calculadora, ella tenía empatía. Donde él solo veía objetivos, ella veía personas. Donde él elegía el miedo como instrumento de influencia, ella prefería el respeto. Quizás, pensaba Laurel, ese era su camino, combinar lo mejor de su padre con lo mejor de sí misma. Aprovechar sus lecciones sobre el poder y la influencia, pero sin olvidar la compasión y la segunda oportunidad. Ser fuerte, pero no despiadada. Ser firme, pero no cruel. Tessa Bright golpeaba nerviosamente la mesa con el bolígrafo mientras miraba el reloj. Había pasado exactamente un mes desde aquella fatídica fiesta en la que su vida se había ido al traste, y 2 semanas desde que había empezado a trabajar en el departamento de logística de la tienda Donovan Family Market en Evanston. El nuevo trabajo resultó ser más interesante y responsable que su anterior puesto en Luke's Market. En lugar de la monótona rutina de la caja, ahora se encargaba de coordinar los suministros, trabajaba con decenas de proveedores, planificaba el calendario de entregas y supervisaba la optimización de las existencias del almacén. Era difícil, pero interesante, y Tessa descubrió que tenía un verdadero talento para ese trabajo. Sus compañeros la recibieron con recelo, ya que todos conocían la historia de su llegada a la empresa. Pero poco a poco, al ver su dedicación y profesionalidad, empezaron a ablandarse. Todos excepto el gerente de la tienda, un hombre mayor llamado Gordon Fletcher, que parecía considerar su deber recordarle constantemente sus «price humano». «Señorita Bright», la llamó al pasar por su puesto de trabajo. «¿Ha preparado ya el informe de entregas para la semana que viene?» «Sí, señor Fletcher», respondió Tessa, entregándole una carpeta. «Todo listo, tal y como me pidió». Él cogió la carpeta como si estuviera infectada y hojeó los documentos con evidente escepticismo. «Veamos, veamos», murmuró. «Espero que esta vez no haya errores». Tessa apretó los dientes, pero no dijo nada. Sabía que su trabajo era impecable. Había revisado 3 veces cada cifra, cada registro. Pero también sabía que Fletcher buscaba cualquier excusa para señalar sus defectos. «Ah, por cierto», añadió él, ya de espaldas. «La señorita Donovan vendrá hoy a hacer una inspección. He avisado a todo el mundo para que estén a la altura, especialmente a ti, dadas las circunstancias». Tessa sintió que se le subía la sangre a la cara. No había visto a Laurel desde aquel día en la cafetería en que le había ofrecido el trabajo, y aunque estaba agradecida por la segunda oportunidad, la idea de encontrarse con la mujer a la que había humillado tanto le provocaba una mezcla de vergüenza y ansiedad. Cuando Fletcher se marchó por fin, Tessa exhaló y volvió al trabajo. No podía permitirse cometer ningún error, especialmente hoy. Hacia las 4 de la tarde, un murmullo recorrió la tienda. Había llegado la señorita Donovan. Tessa enderezó la espalda y trató de concentrarse en la pantalla del ordenador, pero sus pensamientos estaban lejos de las tablas de envíos. La puerta del departamento de logística se abrió y entró Laurel.
Tenía un aspecto muy diferente al de su último encuentro, segura, elegante, con un impecable traje de chaqueta y el pelo recogido en un moño perfecto. La seguía Fletcher, visiblemente nervioso y tratando de causar buena impresión. «Y aquí tenemos el departamento de logística», dijo él. «Como saben, recientemente hemos reorganizado el sistema de suministros y...» «Sí, he leído los informes», lo interrumpió Laurel con calma. «Son unos resultados impresionantes, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo sistema se implantó hace solo 2 semanas». Su mirada se posó en Tessa y, por un instante, se hizo el silencio en la sala. «Señorita Bright», dijo Laurel con un gesto de asentimiento, «me alegra ver que se ha adaptado bien a su nuevo puesto». «Gracias, señora Donovan», respondió Tessa, levantándose con las rodillas temblorosas. He intentado estar a la altura de su confianza. A juzgar por los resultados, lo está consiguiendo», dijo Laurel con una leve sonrisa. «Señor Fletcher, ¿podría dejarnos un momento? Me gustaría hablar con la señorita Bright a solas». Fletcher pareció sorprendido, pero no se atrevió a protestar. Cuando se cerró la puerta detrás de él, Laurel se acercó a la mesa de Tessa. «¿Cómo te sientes aquí?», preguntó directamente. «Sinceramente». Tessa dudó un momento, sin saber hasta qué punto podía ser sincera. «El trabajo es interesante», dijo finalmente, «y la mayoría de mis compañeros están bien, pero el señor Fletcher te hace sentir que estás aquí de favor», concluyó Laurel por ella. «Eso es lo que pensaba». «No me quejo», añadió rápidamente Tessa. «Entiendo que tengo que demostrar...» «No tienes que demostrar nada, salvo tu competencia profesional», dijo Laurel con calma. «Y, por lo que parece, eso lo tienes controlado». Sacó una hoja de papel de la carpeta que llevaba en las manos y la dejó sobre la mesa, delante de Tessa. «¿Qué es eso?», preguntó ella, sin atreverse a coger el documento. «Una oferta de traslado», explicó Laurel. «A la oficina central, al Departamento de Planificación Estratégica de Suministros, con un ascenso y un aumento salarial del 20%. Tessa la miró con desconfianza. «Pero, ¿por qué?». «Porque tienes talento», respondió Laurel con sencillez, «y porque creo en el poder de las segundas oportunidades. Piénsalo y dime algo antes de que acabe la semana». Con estas palabras se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. «Y, señorita Bright», añadió en voz baja, «sé que Kevin ha intentado ponerse en contacto con usted. Gracias por cumplir su palabra y no responderle». Tessa asintió con la cabeza sin atreverse a hablar. Cuando la puerta se cerró detrás de Laurel, se dejó caer en una silla y miró la oferta de traslado con una mezcla de sentimientos, conmoción, alivio y una creciente esperanza. Por la noche, sentada en el lujoso restaurante Alinea frente a su padre, Laurel sintió una extraña satisfacción por el día que había vivido. La operación bancaria, la visita a la tienda, la conversación con Tessa, todo formaba parte de la nueva vida que estaba construyendo para sí misma. «Por el éxito de la operación», dijo Garrett, levantando su copa de vino tinto caro. «Y por mi nueva vicepresidenta». Laurel sonrió y levantó su copa. «Hoy estuve en Evanston», dijo, bebiendo un sorbo de vino. «Estuve revisando el trabajo de la tienda». «¿Y cómo está nuestra empleada problemática?», preguntó Garrett, aunque claramente sabía la respuesta. En su empresa nada se le escapaba. «Lo está haciendo muy bien», respondió Laurel mirándolo a los ojos. «También que le he ofrecido un traslado a la oficina central». Garrett arqueó una ceja. «Una decisión interesante. ¿Estás segura de que es lo más sensato?». «Más que segura», asintió Laurel. «Es una logística con talento y podemos aprovechar sus habilidades de forma más eficaz. Además», hizo una pausa, «prefiero mantener los riesgos potenciales bajo mi supervisión directa». Garrett se rió, con sinceridad y evidente aprobación. «Ahora veo a mi hija»,
dijo. Una combinación de compasión y pragmatismo, el equilibrio perfecto. Continuaron cenando y hablando de planes para el futuro, nuevos proyectos y posibles inversiones. Laurel sentía que cada día se sumergía más en el mundo de los negocios, que antes le parecía extraño e incomprensible. Al día siguiente, cuando Laurel regresó a su oficina después de la reunión matutina, Rachel le informó de que tenía una visita. «El señor Neville la espera en la recepción», dijo la asistente con ligera inquietud. «Insiste en reunirse con usted. Le he dicho que está ocupada, pero se niega a marcharse». Laurel se quedó paralizada por un instante. No había visto a Kevin desde aquella fiesta. Toda la comunicación se había llevado a cabo a través de los abogados. «Dele paso», decidió finalmente. «Y si no se marcha en 10 minutos, llame a seguridad». Rachel asintió y salió. Un minuto después, la puerta se abrió de nuevo y entró Kevin. Tenía aspecto demacrado y cansado, y llevaba un traje barato que parecía colgar de él. «Laurel», comenzó él dando un paso adelante. «Señorita Donovan», lo corrigió ella fríamente. «¿A qué debo esta visita?» Kevin se detuvo, claramente sorprendido por su tono. «Yo quería hablar contigo», dijo. «En persona, no a través de abogados». «¿Sobre qué?» Laurel se sentó a la mesa, invitándole con un gesto a sentarse frente a ella. «Todos los asuntos del divorcio ya están resueltos». «No se trata del divorcio», dijo Kevin sentándose nerviosamente en el borde de la silla. «He venido a pedirte perdón y a pedirte ayuda». «¿Pedir perdón?» Laurel arqueó una ceja. «Es un poco tarde para eso, ¿no crees?» «Lo sé», bajó la mirada. «Me comporté muy mal. Contigo, con nuestro matrimonio. No merezco que me perdones, pero quería que supieras que lo siento de verdad». Laurel lo miró atentamente, tratando de encontrar en sí misma alguna respuesta a sus palabras. Sorprendentemente, no sentía ira, ni dolor, ni siquiera decepción, solo vacío y una ligera impaciencia. «Está bien, tomo nota de tus disculpas», dijo secamente. «Y ahora, si eso es todo...». «No, eso no es todo». Kevin se enderezó. «Yo no consigo encontrar un trabajo normal. Todas las empresas decentes de Chicago me han cerrado las puertas. Me han ofrecido un puesto en Midwest Transport con un sueldo la mitad de lo que ganaba antes y la perspectiva de quedarme allí para siempre». «¿Y qué quiere de mí?», preguntó Laurel directamente. «Habla con mi padre», dijo Kevin inclinándose hacia adelante. «Pídele que retire, lo que sea que haya hecho. Dame una oportunidad para empezar de nuevo, como tú le diste una oportunidad a Tessa». Laurel sintió como algo se enfriaba en su interior. «¿Y tú cómo sabes lo de Tessa?». Kevin se titubeó, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Nos vimos hace unas semanas. Me dijo que le habías ofrecido trabajo en la empresa de tu padre». «Entiendo», dijo Laurel recostándose en la silla. «¿Y después siguieron en contacto?». «No», respondió Kevin demasiado rápido. «Es decir, ella no respondía a mis llamadas, pero pensé que si tú le habías dado una segunda oportunidad, quizá...». «Entonces quizá debería hacer lo mismo por ti», concluyó Laurel. «Qué lógica tan interesante, sobre todo teniendo en cuenta que la condición para que Tessa tuviera una segunda oportunidad era romper todo contacto contigo, una condición que ella cumplió y que tú intentaste romper». «Laurel, por favor». Su voz sonaba desesperada. «No te pido que me devuelvas a la antigua empresa. Solo pídele a mi padre que no me impida encontrar un trabajo normal en otro sitio». Laurel miró al hombre con el que había compartido 6 años y vio ante sí a un desconocido. ¿Dónde estaba aquel Kevin seguro de sí mismo y ambicioso del que se había enamorado? Ahora tenía ante sí a un hombre destrozado, dispuesto a humillarse por su propio beneficio. «¿Sabes qué es lo más curioso?», preguntó ella en voz baja. «Hace un mes, tu petición habría tenido eco. Habría recordado todos los buenos momentos de nuestro matrimonio y habría decidido mostrar clemencia.
Pero ahora, ella negó con la cabeza. Ahora solo veo a un hombre que no ha aprendido nada de sus errores. ¿A qué te refieres? No has venido aquí porque realmente te arrepientes, explicó Laurel. Has venido porque necesitas mi ayuda. No has cambiado, Kevin. Sigues pensando solo en ti mismo. No es así, protestó él, pero sus ojos delataban la verdad. Es más, continuó Laurel, intentaste ponerte en contacto con Tessa sabiendo que eso podía costarle el trabajo y el futuro. Pusiste en peligro su segunda oportunidad por tu propio interés. Laurel se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. No le pediré a mi padre que te ayude, dijo con firmeza. Tú mismo has creado esta situación. Tú debes lidiar con las consecuencias. Y te recomiendo encarecidamente que dejes de intentar contactar con Tessa o con cualquiera de los empleados de las empresas de mi padre. ¿Así que eso es todo? Kevin también se levantó, con amargura en su voz. ¿Te has vuelto tan despiadada como él? No, negó Laurel con la cabeza. Simplemente he dejado de ser ingenua y he aprendido a distinguir el arrepentimiento sincero de la manipulación. Pulsó un botón del teléfono. Rachel, el señor Neville ya se marcha. Acompáñalo, por favor. Cuando la puerta se cerró detrás de Kevin, Laurel volvió a la ventana y contempló la ciudad a sus pies. La conversación le había dejado un extraño regusto, que no era ni amargura ni triunfo, sino la tranquila certeza de haber hecho lo correcto. Esa misma noche, Laurel estaba sentada en el salón del ático de su padre, revisando los documentos para la reunión del día siguiente. Garrett entró y sirvió whisky para los dos en silencio. «He oído que has tenido visita hoy», dijo, tendiéndole la copa. «Las noticias vuelan», comentó Laurel aceptando la bebida. «En mi empresa, sí», asintió Garrett, «especialmente cuando se trata de la seguridad de mi hija». Laurel sonrió al pensar en la invisible red de vigilancia y protección con la que su padre la había rodeado. Antes le había parecido excesivo, pero ahora entendía mejor sus motivos. Kevin quería que te pidiera que levantaras algunas restricciones que le impiden encontrar un buen trabajo, explicó ella. Me negué. Garrett asintió sin mostrar sorpresa. Hiciste lo correcto. Algunas lecciones hay que aprenderlas por completo. Se quedaron en silencio durante un rato, disfrutando de la tranquilidad y de las vistas de la ciudad desde la ventana. «Sabes», dijo Laurel finalmente, «hace un mes era una persona completamente diferente, cansada, insegura, intentando salvar un matrimonio que hacía tiempo que había muerto». «¿Y ahora?», preguntó Garrett, aunque parecía saber la respuesta. «Ahora sé que siempre he sido tu hija», respondió ella con una leve sonrisa. «Solo que no era consciente de ello. Siempre he tenido tu determinación, tu capacidad para ver la esencia de las cosas. Simplemente no dejaba que esa parte de mí se manifestara». «¿Por qué temías parecerte demasiado a mí?», preguntó Garrett con perspicacia. «Quizás», admitió Laurel. «Pero ahora entiendo que puedo tomar lo mejor de ti sin perder mi identidad. Ser fuerte, pero no cruel. Ser decidida, pero no despiadada». Garrett levantó la copa en un brindis silencioso. «Por un nuevo capítulo», dijo, «y por el futuro del Imperio Donovan». «Por un nuevo capítulo», asintió Laurel chocando su copa con la de él. Estaban de pie junto a la ventana, padre e hija, tan parecidos y tan diferentes, unidos no solo por la sangre, sino también por la comprensión de ese frágil equilibrio entre el poder y la misericordia que determina no solo los negocios, sino también la vida. En una oficina al otro lado de la ciudad, Tessa Bright miraba la oferta de traslado que le había dado Laurel. Un nuevo puesto, nuevas oportunidades, un nuevo comienzo. Una oportunidad que no se merecía, pero que había conseguido. Cogió el bolígrafo y firmó el documento con determinación. El pasado había quedado atrás, con todos sus errores, humillaciones y falsas esperanzas. Tenía por delante un nuevo camino y estaba decidida a recorrerlo con dignidad.
Mientras tanto, en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, Kevin Neville miraba la carta con la oferta de trabajo de la empresa Midwest Transport. Un puesto de baja categoría, un sueldo modesto, sin perspectivas de ascenso. No era el camino que había planeado para sí mismo, pero ahora no tenía otra opción. Firmó el contrato sabiendo que era el fin de sus ambiciones, pero quizá también el comienzo del camino hacia la comprensión de lo que realmente importa en la vida. Una lección que aprendió demasiado tarde, pero quizá no en vano. En esta ciudad, donde se entrelazaban los destinos, donde cada decisión tenía consecuencias, donde a cada paso podía esperarse un castigo o una segunda oportunidad, comenzaba un nuevo capítulo para cada uno de ellos. Un capítulo escrito no solo con la tinta del destino, sino con sus propias elecciones, buenas y malas, sabias y precipitadas. Y Laurel Donovan, de pie en lo alto del rascacielos, sintió cómo el peso del pasado por fin la liberaba, dando paso a la confianza en el futuro. Un futuro que ella misma crearía en sus propios términos, con la sabiduría heredada de su padre y la misericordia que había elegido para sí misma.